Los relatos de terror sobre nahuales, criaturas mitológicas de la tradición mesoamericana, han perdurado a lo largo del tiempo como parte del folclore y la cultura popular de diversas regiones de México y América Central. Estas historias, cargadas de misterio y superstición, han cautivado a generaciones enteras, transmitiéndose de boca en boca y alimentando el imaginario colectivo con sus relatos escalofriantes. Los nahuales, seres capaces de transformarse en animales, han sido descritos de diversas maneras en las leyendas y cuentos populares, desde criaturas benevolentes hasta entidades malignas que acechan en la oscuridad de la noche. A través de estos relatos se exploran temores ancestrales, la conexión con la naturaleza y la dualidad entre lo humano y lo animal, brindando una ventana fascinante hacia el mundo sobrenatural de las culturas prehispánicas. 4 relatos de terror de nahuales. Número 1. El encuentro con el nahual dentro del pozo. La siguiente historia me la contaron unos amigos que suelen ir a cazar conejos en una zona ubicada en la comarca lagunera, en el norte de México. Esta región está rodeada de árboles espinosos llamados mezquites, y para los pequeños poblados o ejidos de ese lugar es una costumbre cazar conejos para comer. Mis amigos cuentan que en una ocasión se organizaron para salir a cazar conejos desde muy temprano, así que quedaron en reunirse a las 5:30 de la mañana. Cuando llegó el día, emprendieron su camino hacia dicha zona. Ellos comenzaron la búsqueda de los conejos, y como es una actividad que regularmente realizaban, ya sabían por dónde meterse para lograr cazar varios de ellos. Pasaron por varias parcelas hasta que por fin avistaron uno y de manera certera accionaron su escopeta, logrando cazarlo. Siguieron caminando por un rato más. Después de unos cuantos minutos, lograron cazar otro conejo. Continuaron avanzando por las parcelas hasta que de pronto, según cuentan mis amigos, el ambiente del lugar cambió de forma repentina, volviéndose frío y de alguna forma aterrador. Cuando mis amigos dieron unos pasos más, claramente escucharon la voz de una anciana. Se quedaron mirándose el uno al otro, pensando que se estaban imaginando ese sonido. Sin embargo, se dieron cuenta de que ambos lo habían escuchado claramente. Uno de ellos sugirió detenerse para prestar más atención y tratar de descubrir de dónde provenía ese sonido. Así que se detuvieron y en ese momento no escucharon nada. Sin embargo, no pasaron muchos minutos antes de que volvieran a escuchar esa extraña voz. Esta vez lograron identificar que el sonido venía del fondo de una tucera, también conocida como pozo, que se utiliza para sacar agua y regar los cultivos. Con un poco de miedo y nerviosismo, se acercaron lentamente hacia la tucera. Para ese momento, ya eran poco más de las 6 de la mañana, así que la luz del día comenzaba a iluminar el lugar. Al acercarse a la túcera, volvieron a escuchar la voz de una anciana. Decidieron asomarse y lo que vieron los llenó de terror y escalofríos, ya que en lugar de una viejita, divisaron a una especie de anciana con una cara de borrego. Ellos se quedaron congelados del miedo y se aterrorizaron aún más cuando ese extraño ser levantó su mirada, revelando unos ojos completamente rojos. Acto seguido, esa criatura, o lo que fuera, comenzó a hablarles con la voz de la viejita que habían escuchado. Les ofreció concederles cualquier cosa que desearan si la ayudaban a salir de allí, explicando que había caído por accidente y que la luz del día pronto la alcanzaría. Cuando ese extraño animal les habló, los dos quedaron congelados del miedo. Además, cuentan que sentían que esa criatura no era buena y que de alguna forma su presencia emitía una maldad indescriptible. Cuando mis amigos reaccionaron, tomaron la decisión de acabar con ese extraño ser, así que sin dudarlo, agarraron unas grandes piedras y las dejaron caer al fondo de la tucera. Después de eso, dicen que el ambiente se sintió aún más tenso y aterrador, así que salieron corriendo de ahí. Cuando llegaron a su casa, les preguntaron qué les había sucedido, ya que se veían en muy mal estado.
Ellos, aún muy aterrados, comentaron lo sucedido y, según sus familiares, lo que vieron era un nahual o alguna especie de bruja convertida en borrego. La realidad es que nunca supieron qué fue exactamente lo que vieron esa vez, y hasta la fecha no han olvidado la forma en que ese extraño ser tenía cuerpo de anciana y cara de borrego con ojos rojos. Para ellos fue la peor experiencia de su vida, y eso hizo que nunca volvieran a cazar conejos tan temprano. Número 2. La noche del nahual. La siguiente historia es una experiencia personal que viví hace algunos años, en dirección a Chalco, Axtla de Terrazas, en la Huasteca Potosina. Por esa zona vivía mi abuelita y cada vez que la visitaba junto con mi hermano, solíamos ayudarle a dar de comer y bañar al ganado que tenía en otro terreno. En una ocasión, durante una de nuestras visitas habituales, nos dispusimos a ayudarle como de costumbre. Antes de irnos al terreno, mi abuelita me pidió que separara a uno de los borregos que tenía, ya que al día siguiente sería el cumpleaños de mi tío y planeaban cocinar con dicho borrego. Entonces, al llegar, llevé al borrego a un corral que estaba cerca de la entrada del terreno, ya que al terminar nuestras actividades, planeábamos cargarlo en la camioneta para llevarlo a la casa de mi tío. Después de encerrar al borrego, regresé con mi hermano para ayudarle en lo que estaba haciendo. Pasó el tiempo, y después de un buen rato, alrededor de las 6 de la tarde, terminamos nuestras labores y nos preparamos para irnos, además de cargar al borrego que íbamos a llevar con nosotros. Cuando llegamos al corral donde había dejado al borrego, nos llevamos la gran sorpresa de que ya no estaba. Nos causó mucha extrañeza, ya que era imposible que el borrego se hubiera escapado. Mi hermano me preguntó si había cerrado bien el corral, a lo que respondí que sí, y que tal vez el borrego, si es que se había escapado, estaba muy cerca. Así que comenzamos a buscarlo alrededor del terreno. Estuvimos varios minutos buscando y no encontramos absolutamente nada. No había pasado mucho tiempo como para que aquel borrego se hubiera ido tan lejos. Sin embargo, mi hermano sugirió que lo fuéramos a buscar más lejos. Regresamos a la camioneta por 2 lámparas, ya que la noche ya había caído, y de paso nos llevamos a 2 perros que tenía mi abuelita en ese terreno. Una vez listos, salimos en busca de aquel borrego, pensando que se había metido entre un monte de esa zona. Empezamos a avanzar poco a poco entre la oscuridad del lugar. Pasaron unos cuantos minutos cuando de pronto los perros comenzaron a ladrar y a ponerse muy nerviosos. Salieron corriendo justo hacia un barranco y pensamos que habían visto un venado, ya que días antes nos habían comentado que uno estaba rondando la zona. Cuando los perros salieron corriendo, los seguimos, avanzando lentamente mientras alumbrábamos el camino. Al bajar aquel barranco, lo hicimos con mucha precaución debido a las piedras resbaladizas. Estábamos a punto de llegar donde estaban los perros cuando, de pronto, regresaron corriendo y aullando de dolor, como si algo les hubiera pasado. Ante esa situación, mi hermano y yo nos quedamos consternados, pero decidimos avanzar para ver qué había asustado a los perros. Al llegar al lugar, tal vez no nos crean, pero lo que vimos nos dejó completamente helados. Detrás de la maleza de aquel lugar, vimos una especie de animal con piernas muy gruesas y peludas. Cuando lo iluminamos con la lámpara, su pelaje brilló intensamente. Lo que nos aterrorizó aún más es que ese animal, o lo que fuera, tenía un torso humano. La mitad de su cuerpo parecía la de una persona, con brazos gruesos y peludos. Sin embargo, su cabeza era la de un venado, con cuernos, pero con un hocico similar al de un perro. Nos quedamos congelados del miedo, y al observarlo más detenidamente, notamos que entre sus brazos llevaba al borrego que estábamos buscando. Esa extraña criatura nos observó durante unos cuantos segundos y luego emitió una especie de grito grueso y ronco. Mi hermano y yo no podíamos creer lo que estábamos viendo, pero nuestro instinto nos hizo salir corriendo de ese lugar como pudimos. Recuerdo que nos caímos varias veces al subir la barranca, pero eso no nos detuvo.
Ambos íbamos con el miedo de que ese animal nos estuviera siguiendo. Sin embargo, eso no pasó, y afortunadamente salimos bien del lugar, aunque un poco lastimados. Sin dejar de correr, llegamos hasta donde habíamos dejado la camioneta. Nos subimos, y mi hermano arrancó lo más rápido que pudo. Él condujo hasta la casa de mi tío, y cuando llegamos, aún con mucho miedo, le contamos lo que había pasado. Él nos dijo que cerráramos bien todo y que nadie saliera hasta el otro día. Esa noche, mi hermano y yo no pudimos dormir, pensando en lo que habíamos visto. Al día siguiente, la fiesta de mi tío no se llevó a cabo y se avisó a toda la comunidad para buscar aquel extraño animal. Según dicen, solo encontraron la cabeza del borrego clavada en un poste de madera. Mi abuela nos dijo que era un nahual, y lo raro es que nunca más se volvió a saber de ese animal. Tal vez se fue de ahí, o quién sabe qué fue lo que realmente pasó, pero les juro que lo que vimos fue completamente real. Número 3. La maldición del nahual. Esta historia que tengo me la contó mi papá. Nosotros somos de la península de Yucatán, y aquí se tiene la firme creencia de que los nahuales y los aluxes existen, por lo cual hay un sinfín de historias de ellos por estos lugares. Mi padre relata que en cierto pueblo que estaba muy cerca de donde él nació, siempre llegaban trabajadores en autobús de la zona hotelera. Estos trabajadores por lo regular llegaban en la madrugada, ya que sus jornadas de trabajo eran muy largas. En una ocasión, los mismos trabajadores cuentan que al llegar a la parada donde los deja el autobús, lograron escuchar a una cabra que no dejaba de gritar, y por la hora que era, se les hizo muy extraño. Les llamó mucho la atención, y entre todos decidieron ir a buscar a esa cabra. Cuentan que entre la maleza pudieron ver a dicha cabra, y al momento de encontrarla, ésta dejó de hacer todo tipo de ruido. Cuando los trabajadores trataron de acercarse con la intención de atraparla, dicen que ésta saltó y la cabra se paró en dos patas, tal como si fuera una persona. Lo que les causó miedo y escalofríos fue que de pronto la cabra comenzó a hablar. A todos los trabajadores se les heló la sangre, ya que, como les había mencionado antes, en dicha comunidad se tiene la creencia sobre la existencia de nahuales. Los trabajadores aterrados no sabían qué hacer, puesto que se habían quedado muy asustados con lo que habían acabado de ver y escuchar. De igual forma, en la comunidad se dice que al ver a un nahual, lo mejor es acabar con él, ya que según esto, los nahuales son seres oscuros que podrían hacer algún tipo de daño a la comunidad. Por lo tanto, los trabajadores decidieron acabar con la cabra. Ellos cuentan que mientras acababan con ella, dicho nahual lanzó una maldición en donde decía que morirían 10 habitantes de la zona cada cierto tiempo. Después de este suceso, la maldición que aquella noche había lanzado el nahual empezó a cumplirse, ya que, por increíble que parezca, las personas de la comunidad empezaron a morir por extrañas circunstancias, y una después de otra, en lapsos de tiempo cortos. Los habitantes, muy asustados, empezaron a creer que aquella maldición se estaba cumpliendo, por lo cual a la comunidad llegaron brujos de la región para hacer varios rituales y limpias, y que de alguna forma la maldición se rompiera. Y así fue. Después de eso, las personas dejaron de morir, aunque aquella experiencia es algo de lo que hasta hoy en día se habla mucho en ese pueblo. Número 4. El misterioso encuentro en Semana Santa. Hasta ahora no había compartido mi historia con nadie, ya que creo que cierta noche tuve un encuentro con un nahual. Sucedió en la noche de Semana Santa, mientras estaba en mi habitación viendo la televisión. Eran alrededor de la 1 de la madrugada y el sueño comenzaba a vencerme lentamente. Sin embargo, un estruendo rompió el silencio de la noche, ya que escuché un bramido ensordecedor que parecía mezclarse con un rugido. El sonido retumbó en mi cuarto, haciendo que mi corazón se acelerara. Curioso y algo asustado, me asomé por la ventana, ya que ese ruido venía del parque descuidado, que se extendía frente a mi casa. Estaba completamente oscuro,
pero con la poca luz de la luna logré ver entre los árboles secos la silueta de lo que parecía un simple becerro. Al principio no pensé en nada raro, pero entonces el animal se levantó sobre dos patas, desafiando todas las leyes de la naturaleza. Mis ojos se encontraron con los suyos y el brillo rojo que irradiaban me heló la sangre. En ese momento no podía creer lo que estaba viendo. Sin embargo, supe que ese animal no era un simple becerro. Con movimientos perturbadores, aquel ser se alejó, caminando entre la oscuridad y los árboles secos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba su extraño andar, y su imagen se grabó en mi mente para siempre. Aunque no puedo afirmar con certeza que fuera un nahual, sé con absoluta seguridad que aquella criatura no era un simple animal. Aquella noche, el miedo se apoderó de mí y no pude conciliar el sueño, atormentado por la inquietante presencia de lo desconocido. Los relatos de terror sobre nahuales, con su rica herencia cultural y sus narrativas envueltas en misterio, continúan fascinando y asombrando a quienes se sumergen en ellos. Más allá de simples cuentos de sustos, estos relatos exploran aspectos profundos de la psique humana y la complejidad de las creencias ancestrales. A través de ellos, se preserva y celebra la rica tradición oral de las culturas mesoamericanas, recordándonos que, incluso en la era moderna, el misterio y la magia del pasado aún tienen un lugar en nuestras vidas. Los relatos de nahuales nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de lo desconocido, manteniendo viva la llama de la superstición y la imaginación en el corazón de nuestra cultura. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.